tardes. Quiero agradecer a todos ustedes su compañía para esta presentación que para nosotros desde la Dirección General de Publicaciones es muy importante. Esta presentación consolida un trabajo grande, muy esperanzador que inició en el año pasado, después de los sismos del mes de septiembre, y que felizmente cuajó en un par de publicaciones y en otra de la que voy a hablar más adelante que decidimos hacer también, porque si hay algo valioso de la experiencia que uno tiene en distintos programas y en distintos momentos, esta experiencia tiene que quedar en algún testimonio para que alguien más la conozca, para que alguien más la repita si es que así lo desea, y para que el camino andado no se desande por otro tipo de cuestiones que van más allá de la labor operativa y fundamental de un área de gobierno. Para hablar de este libro y del tema de estos libros, tengo el gusto de darle la bienvenida a Marianne Ponsford. Marianne vino desde Colombia, ella es la directora de CERLALC. CERLALC es un centro de fomento del libro y la lectura de América Latina. No lo dije bien, ya lo sé, pero nunca lo puedo decir. Sí. Pero básicamente ese es el núcleo. Y Marianne lo que hizo fue darle a este libro que estamos presentando y del que hablaremos más adelante, estoy dando nada más como el marco de todo esto. CERLALC lo que nos ayudó es a ponernos en el ámbito internacional. Es decir, no somos el único país que sufre fenómenos como el que sufrimos en septiembre del año pasado o el que ocurrió de lluvias en el estado de Sinaloa y en Nayarit en los meses pasados. América Latina tiene una geografía muy similar, ha pasado por crisis muy parecidas y un organismo internacional además que depende de la UNESCO, pues tiene conocimiento, tiene acceso a los distintos estados que han trabajado estos temas y al final terminamos teniendo un trabajo colaborativo con CERLALC, pero también enriquecido por la experiencia de otros países. Es un libro que se basa en la experiencia mexicana, pero que puede ser perfectamente adaptable a la experiencia de otros países. Marianne está con nosotros para hablarnos de su participación en esto y mucho más. Marianne, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti, Marina. Y está también de mi lado derecho alguien que es el alma de este proyecto, y Angélica va a decir que me repito mucho. Angélica es la directora general adjunta de Fomento a la Lectura de la Dirección General de Publicaciones. Es con quien he tenido el gusto de trabajar en los últimos años. Y es quien finalmente hace posible todas las ocurrencias que tengo y que pasan por mi cabeza, las platico con ella y ella las opera y me las pone en papel. Entonces, ella más que nadie conoce este trabajo, ella está al frente del Programa Nacional Salas de Lectura, que es quien opera este tipo de trabajos y nos va a platicar también más adelante de todo eso. Antes de darle la palabra a Marianne, yo quisiera subrayar lo siguiente. La ocasión por la que estamos reunidos es la presentación de este libro, La Fuerza de las Palabras. Este es el libro que decía yo que surgió después de mucho trabajo a partir de los sismos. Es un libro en el que nos vamos a enfocar, pero este libro es el complemento de otros dos que esta administración deja. Como testimonio, les decía, de la labor que se ha hecho de fomento a la lectura en espacios específicos y en situaciones específicas. Este libro hizo que para efectos prácticos y sobre todo a partir de estas situaciones que uno no puede prever, como lo que pasó en Sinaloa, se hiciera este pequeño cuadernillo. Este es un cuadernillo práctico dirigido a mediadores y promotores de lectura, donde nos dejamos de andar con teorías y por las ramas y te decimos,
de manera práctica qué elementos tienes a mano para poder intervenir en una situación de emergencia y en ciertos espacios. Este cuadernillo, decía yo, derivó del libro que estamos presentando hoy. Ahora nos enfocaremos en el libro porque tiene también algunos otros elementos. Y como complemento de todo esto, hay otra publicación que hicimos antes, que se trabajó mucho antes, porque es la memoria de 3 programas que echamos a andar desde 2016. Desde 15, es más 15, Leer para la Vida está desde 2015. El diseño desde 2015. Sí, son programas que estamos dejando también. Uno tiene que ver con trabajo en escuelas normales, que es un tema del que últimamente se ha hablado mucho. Otro tema tiene que ver con migrantes, que va a ser quizá el tópico de los próximos años y de las próximas décadas, no solo en México, sino en el mundo. Y hay una parte especialmente enfocada a niños migrantes. Todo esto está aquí y, por supuesto, este espacio, este libro también habla de situaciones emergentes, que son situaciones que no están en tus proyectos de trabajo, que aparecen por distintas circunstancias y sobre los que hemos actuado, y aquí está la propuesta teórica y práctica, además de ciertas experiencias que ya presentan resultados y que estamos poniendo a disposición. Los 3 libros son gratuitos, los 3 libros o 2 libros y el cuadernillo están a disposición en Librerías Educal, pero también tienen descarga gratuita a través de la plataforma librosmexico.mx, a través de otras plataformas también de la del propio CERLAL, que se va a poner a disposición, y de todas aquellas instituciones que así lo requieran. Lo que queremos es que obviamente no buscamos ni venderlos, ni que sea un bestseller, lo que buscamos es que la gente lo conozca, porque si hay algo que se subraya en el libro, ya vamos a entrar en materia, en el libro que estamos presentando hoy, es que quiere ser un libro preventivo. Es un libro que quiere que uno se tome el tiempo, que lo lea, para que cuando las cosas sucedan, porque siempre van a suceder cosas, tengamos un mínimo de preparación. Si no es así, porque la vida es así, es azarosa, las cosas a veces ocurren sin que uno se lo espere, también el libro tiene una parte además muy linda estéticamente que puede apoyar para una reacción muy rápida. Pero bueno, vamos a entrar a hablar sobre el libro, sobre el proceso de producción del libro, y yo le voy a pasar la palabra a Marian. Antes de eso, yo sí quisiera, si podrías comentarnos, Marian, con tu experiencia, ¿qué importancia o por qué hacer un libro como este? Bueno, gracias Marina, y también gracias a todos ustedes por estar aquí hoy, y gracias Angélica. Para el CERLALC, llevar a cabo, digamos, esta petición de la Secretaría de Cultura de México se corresponde, digamos, y contesta muy bien y habla muy bien con tanto sus líneas de acción como su misionalidad. El CERLALC es un centro de la UNESCO, es un organismo multigubernamental dedicado al fomento de la lectura, la construcción y fortalecimiento de sociedades lectoras en América Latina. Ese es un reto en el que todavía tenemos muchísimos pendientes en la región. La UNESCO, como ustedes saben, es el brazo, si se quiere, de la Organización de Naciones Unidas para la cultura, educación, ciencia e información. Quizás ustedes hayan oído hablar de lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En el 2015, los 195 países miembros de la Organización de Naciones Unidas de la ONU, tras haber llevado a cabo los objetivos del milenio, que tenían de duración del año 2000 al 2015, se sentaron a trazar, si se quiere, unos objetivos para la sostenibilidad del planeta. Son 17 objetivos y los gobiernos de todo el mundo trabajan para alimentar los indicadores y las metas de cada uno de estos objetivos. Estos objetivos, que
se diseñaron en septiembre de 2015 están basados en una reunión, también fruto de mucho trabajo, que hubo en Sendai, en Japón, y que se llama el Marco de Sendai. Esa reunión es la base de la Agenda de Desarrollo Sostenible de nuestro mundo. Ese Marco de Sendai es un marco para la prevención del riesgo de desastres. O sea que es justamente este tema el que da sustento y sostén a toda la agenda de desarrollo sostenible en la que todos los países trabajan hoy. Por lo tanto, ya te imaginarás, Marina, que recibir la petición de hacer este protocolo encaja y se corresponde de una manera pero impecable con nuestro trabajo y nuestra misionalidad. Por eso mismo, este protocolo va a tener una versión regional que va a repartirse por toda América Latina, y hemos pensado que el año que viene sería pertinente también traducirlo al inglés para entregárselo a la Oficina de Prevención de Riesgo de Desastres de la ONU, porque no creo que haya un trabajo específicamente, un protocolo específico de intervención cultural en tiempos de desastre. Es decir, la idea ya no de sistematizar la experiencia, sino de hacer una guía, es realmente un aporte muy, muy importante. Como tantas veces se ha dicho, cuando se está en una situación de emergencia, siempre se piensa en lo material, obviamente es obvio, ¿no? En la infraestructura, si no hay agua, no hay techo, y se suele olvidar y se suele dejar de lado porque no parece ser tan urgente trabajar con el dolor, con la fragilidad emocional, con los traumas que quedan después de un desastre. Para eso, la lectura es una herramienta, yo creo, fundamental. Yo creo que también en México lo saben muy bien, porque aquí han acogido muy bien a Michelle Petit, y curiosamente que ha sido editada por el director de esta misma biblioteca. Este protocolo está dividido en dos partes. Tiene una primera parte que es un mapa de acción institucional. ¿Quién, cuándo, cómo? Y tiene una segunda parte que es una guía para los mediadores de lectura. Hay incluso recomendaciones de autocuidado para los mediadores. Se habla de la ética, hay un capítulo dedicado a la ética del mediador. Y por supuesto se habla de la importancia de la palabra en tiempos de crisis. También el protocolo tiene, como decías, Marina, un anexo donde hay unas fichas con algunas pequeñas sistematización de otras experiencias importantes en la región. La del deslave Vargas en Venezuela en el 99, la del terremoto de Chile en el 2010, en Colombia, por cierto, llevada a cabo por el CERLALC en el 2002 y 2003 con población desplazada en la costa norte del país, desplazada por el conflicto armado. Y por supuesto metáforas para la reconstrucción. Yo realmente te digo, para nosotros es una ocasión muy feliz que tú nos hayas propuesto hacer este protocolo, y creo que ha sido un trabajo conjunto, y creo que el resultado realmente habla por sí solo. Espero que lo puedan ver, ojear, descargar. Como dice Marina, para nosotros es realmente un placer y un honor estar aquí hoy. Y gracias. Me parece importante que puedas contar. Sí, justo acabas de mencionar el trabajo de metáforas para la reconstrucción, del que le voy a pedir a Angélica que hable un poco, porque fue el inicio de todo esto. A partir de ese programa es que pudimos actuar de alguna manera después de los sismos. Y les voy a contar más como a nivel de anécdota el asunto. Cuando tembló, nosotros tuvimos que desalojar las oficinas de Reforma, que es donde estábamos todos, y estuvimos en Ciudadela, en la otra biblioteca Vasconcelos. Y a partir de ahí, realmente lo que empezó a revolucionarnos a todos es que más que ser servidores públicos, que nunca lo olvidamos y lo somos, las 24 horas a veces, a pesar de muchas cosas, pues nos reconocimos como ciudadanos.
quisimos ir a apoyar al que estaba del otro lado y nos vimos de repente restringidos porque había que cumplir con un horario, porque había que cumplir con ciertos programas. Y entonces nos dimos a la tarea de sentarnos, de intentar ver desde lejos qué es lo que estaba pasando y nos dimos cuenta de que nuestra principal fuerza era el poder de convocatoria que teníamos. Y entonces lo que empezamos a hacer es a convocar a todos aquellos que de manera, pues con tropiezos, de manera muy rápida, a veces con muchos problemas, empezaron a querer intervenir en los refugios, en los lugares donde era necesario ir con la población afectada. Y lo que hicimos fue de manera inmediata, en principio, ahora Angélica va a ahondar en ese asunto, es empezar a convocar a quienes hacen, nosotros ¿qué hacemos? Libros y fomento a la lectura. ¿Cuál es nuestro principal instrumento? Los mediadores de lectura, los voluntarios que tenemos en el Programa Nacional Salas de Lectura, que entre otras muchas virtudes lo que tienen es que están dispersos en toda la República. Y por supuesto había mediadores en Oaxaca, que es una de las zonas más afectadas, en Morelos, en Puebla, en Chiapas, en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, que en ese entonces creo que todavía era Distrito Federal, ya ni me acuerdo. Bueno, hicimos eso, hicimos convocatoria a otras instituciones que también hacían fomento a la lectura con nosotros. Realmente lo que hicimos fue aprovechar a todos nuestros contactos con los que solemos trabajar a lo largo de los años o de manera anterior, para que en lugar de hacer programas específicos de fomento a la lectura en espacios convencionales donde solemos trabajar, pues ahora echáramos a volar la imaginación, nos ordenáramos e hiciéramos una convocatoria especial para ir a trabajar esos lugares donde no teníamos la menor idea de cómo entrar, ni a quién acudir, ni qué mecanismos de la propia institución utilizar. Bueno, todo eso dio como resultado un grupo fantástico, un grupo muy solidario. En el propio libro se cuenta quiénes son. Yo quisiera agradecer muchísimo la labor que hicieron en este sentido IBI México, estaba Azucena con nosotros, también el grupo Topos Lig, que es un grupo de ilustradores, de escritores, de diseñadores de literatura infantil y juvenil que nos estuvo apoyando muchísimo y que fueron de los que mayor iniciativa tenían, en fin, muchos otros profesionales que se nos acercaron en su momento porque todo mundo quería aportar algo. Y yo creo que poder canalizar este deseo o esta solidaridad que nos nace después de un desastre, creo que fue una de las principales virtudes que pudimos explotar y que al final pues mostramos en este libro. Pero le voy a dejar la palabra a Angélica porque ella sí nos puede hablar desde un inicio, por qué surgió Metáforas para la Reconstrucción y a partir de Metáforas cómo es que empezamos a trabajar todo lo demás. Claro, bueno, pues gracias a la directora general de publicaciones, la doctora Marina Núñez Vespalova, gracias María Posfor, desde luego, y a todo tu equipo. Y antes que nada un agradecimiento al equipo de la Dirección General Adjunta de Fomento a la Lectura, ¿no? Que sin duda pues el recurso humano es el más valioso de todos, ¿no? Como bien lo acaba de decir la doctora. Bueno, pues sí, efectivamente, después de los sismos de septiembre, pues había, todas las instituciones debíamos de colaborar y bueno, de alguna manera era como poner todas las canicas en la mesa, ¿no? Para ver cómo ayudábamos y cómo colaborábamos. Pero, como dice la doctora, pues efectivamente nos encontramos con el caos dentro del caos, ¿no? O sea, cómo ayudar esa manera tan desordenada. No les voy a repetir lo que la mayoría de ustedes seguramente percibió y vivió de distintas formas, pero para nosotros era muy importante acercarnos a quienes estaban haciendo el trabajo en sitio, ¿no? Reconocer ese trabajo, agradecer ese trabajo, pero no quedarnos ahí, ¿no? Entonces, una de nuestras mayores preocupaciones es que decíamos, vamos aquí, pues ya no es necesario porque ya hay muchos voluntarios, vamos acá, se necesitan libros, no, ya no se necesitan libros, sobran libros, se desbordan los libros, vamos a llevar dulces acá, no, porque ya le salieron caries a los niños, ¿no? O sea, estábamos verdaderamente desbordados en esas ganas de ayudar al otro. Y eso de alguna manera pues nos había generado mucha impotencia, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos? No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, lo que sí sabíamos como institución es que teníamos que justamente comportarnos como una institución, ¿no? Es decir, coordinar el trabajo, darle un orden y darle un seguimiento.
no quedarnos en la reacción, sino prepararnos justamente para actuar de manera congruente, ordenada, sistematizada, con una metodología. Para lograr eso, bueno, pues había que convocar a quienes habían participado, y hay muchos aquí de la gente que colaboró, que nos ayudó en esos momentos a conocer las experiencias, que nos compartieron sus experiencias y nos fueron orientando, y de pronto teníamos tantas cosas, tantos testimonios tan impresionantes de cómo a través de la palabra y de otras artes, desde luego, a través de la palabra se había logrado que muchos comenzaran su propia reconstrucción, ¿no? Entonces, a partir de eso se ideó el programa Metáforas para la Reconstrucción. Aquí, desde luego, tengo que agradecer a Mónica Zárate el haber tomado bien las experiencias, el recuperar otra metodología que es leer con migrantes, que también se había trabajado previamente, y Leer para la Vida, el programa para fomento de la lectura en escuelas normales. Entonces, se elaboró Metáforas para la Reconstrucción precisamente como un programa para resignificar lo acontecido, para resignificar a través de la palabra, a través de la metáfora, lo que el drama por el que pasaba, pero no solamente quien había sido damnificado de manera directa, sino también queríamos pensar en los otros, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos en Metáforas para la Reconstrucción, nos acercamos a los mediadores, promotores independientes, colectivos, artistas de otras disciplinas que se acercaron. Se hizo una capacitación muy rápida en ese momento, muy express, para tratar de atender y además no soltar la experiencia, ¿no? O sea, tratar de cacharla en ese momento. Pero de pronto, bueno, pues pasaron los días y de pronto nos dimos cuenta que ya teníamos mucha experiencia y otra vez teníamos demasiada información. Y fue en ese momento cuando pensamos en la Dirección General de Publicaciones que necesitábamos sistematizar toda esa información para que no se quedara ahí y proponer un protocolo para que pudiéramos actuar en las siguientes ocasiones de manera ordenada y no de manera impulsiva o ya con los dedos en la puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos que quien nos podía ayudar precisamente a sistematizar esa información, a darle ese orden y convertirlo en una guía bien estructurada, pues era el CERLAL, ¿no? Y entonces, bueno, pues gracias, Marian, porque tu equipo nos ayudó, Mariana Schmidt, Jamie Hernández, desde luego, el equipo de la Dirección General de Publicaciones también de Fomento a la Lectura, que trabajamos a lo largo de todo el año, ¿no? Para obtener este protocolo que además decíamos, bueno, ¿cómo debe de llamarse, no? Pues no quedaba ninguna duda que tenía que ser la fuerza de las palabras. Yo sé que aquí hay muchos a quienes no tengo que convencer de que la palabra puede ser, como dice Michel Petit en la introducción que nos prestó para el otro libro, donde dice cómo transformar el horror en belleza, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el origen, muy rápidamente contado, de Metáforas, y de Metáforas derivarlo en esta guía, ¿no? Donde lo que queremos es que las instituciones, en primer lugar, tengan un documento, ¿no? Que quien lo requiera, quien tenga bajo su responsabilidad actuar en una situación de emergencia, y entiéndase emergencia una situación como las inundaciones, como un terremoto, pero también una contingencia social, ¿no? Ya lo probamos ahora con la caravana migrante en Chiapas y nos funcionó también en su etapa todavía preparatoria de este documento. Entonces, para quien tenga la responsabilidad como funcionario público en el lugar que sea, que sepa, que tenga una orientación de qué paso seguir, o por lo menos por dónde empezar, ¿no? Porque teníamos que hacerlo desde ahí. ¿Por dónde empezamos? ¿A quién llamamos? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Tú sabes? Ah, pues sí, tengo un amigo. No, a ver, aquí está una guía básica para empezar a trabajar de acuerdo a las fases de atención en una situación de emergencia. Nos apegamos al plan de N3 en 3 fases, ¿no? La prevención, la atención inmediata, ¿no? Y en la contingencia. Entonces, en su fase preparatoria es justamente, para nosotros la fase preparatoria es la capacitación, y a eso se refiere la doctora cuando tenemos este libro de Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes, donde viene una capacitación
donde viene la metodología para atender a poblaciones, en el caso de los migrantes, pues una contingencia social, y en el caso de Metáforas para la Reconstrucción, bien puede ser desde un tema como los damnificados de un terremoto, pero también para trabajarse con personas privadas de su libertad, quizá con niños en situación de calle, en zonas violentadas o barrios o comunidades que sufren algún tipo de violencia. Entonces, ese es el objetivo de este protocolo, ser una guía, tratar de que quien lo tenga en sus manos pueda orientarse y dar los primeros pasos. Y en la segunda etapa, la segunda parte del documento, como dice Marian, es unas infografías que tratan de orientar también de manera rápida a los mediadores, a los promotores, a la gente que ya tiene ciertas bases o ciertos conocimientos, pero también para aquel que tiene mucha voluntad, que no se lance al ruedo sin herramientas mínimas para toda su voluntad es muy valiosa, pero también para que se cuide a sí mismo ese voluntario, ¿no? Porque eso también lo vivimos en esa etapa, ¿no? Sí, que es algo también que quería recalcar. Nosotros no estamos ajenos a este tipo de circunstancias. Formamos parte de la población, también varios de nosotros nos vimos afectados de alguna manera, y no puedes pretender dar consejos o iniciar un proceso de reconstrucción hacia afuera si no inicias por ti mismo. Y en eso tú, por ejemplo, lo subrayabas muchísimo. Incluso llegamos a hablar con profesionales más clínicos de este asunto, porque todo pasa esto es un proceso muy delicado. Cuando uno entra a trabajar con gente así, yo recuerdo que una vez nos pasó en un albergue, que es que la lectura y todo lo que destapa puede ser una caja de Pandora incontrolable, y que el mediador a lo mejor no está capacitado para responder a todo eso que liberas a través de la lectura, a través del arte. Me estoy enfocando en lectura porque eso es lo nuestro, pero obviamente no evitas otro tipo de circunstancias. Se trabajó con música, se trabajó con teatro, se trabajó con pintura, pero todo a partir del libro y la lectura. Decía, entonces, para estar preparados, lo que hicimos fue capacitar en la medida de lo posible y soltar y reconocer que teníamos que soltar cuando el proceso ya estaba fuera de nuestro alcance. Y ahí es donde entraban ya los trabajadores clínicos. Entonces tuvimos contacto también con Secretaría de Salud, es decir, todo eso está en este libro y todo eso está considerado, porque si hay algo que no quisiéramos es que esta experiencia se perdiera. Esa es la única intención que tenemos. Yo lo decía hace rato, ya se anduvo un camino, no hay que desandarlo, hay que retomarlo cuando haya necesidad de hacerlo. Y esa es la intención de presentar este material. Yo quería preguntarle a Marian, en otros países, ¿qué experiencia has visto sobre eso? Por ejemplo, en Colombia. En Colombia también hubo un problema de desplazados, el que nos acabas de mencionar, hubo un programa específico para ello. Los problemas han continuado. ¿Qué ha pasado? ¿Ha servido de experiencia el programa anterior? ¿Se ha retomado algo de ese programa? ¿Qué pasa en otros contextos? Mira, desafortunadamente no. El CERALC mismo hizo un trabajo muy importante hace unos 2004, 2005 con paramilitares reinsertados y nosotros a través de la lectura y hicimos una propuesta para que se llevara a cabo exactamente esa misma metodología con guerrilleros reinsertados y no se aplicó exactamente la misma porque no había un protocolo, ¿sabes? Porque lo que ha habido es sistematización de experiencias, pero no es lo mismo. No es lo mismo una sistematización de experiencias que un protocolo. Pero eso no quiere decir que no se hayan hecho otras cosas, ¿sabes? Y de hecho en Colombia el trabajo que se hizo con los reinsertados de las FARC es un trabajo supremamente importante. Una de las primeras fases del proceso de paz requería la concentración en 24 zonas veredales
de los guerrilleros desmovilizados. Y hasta allá se llegó con bibliotecas móviles, todo esto liderado por la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura. Creo que las bibliotecas móviles estaban antes de que hubiera camas para los guerrilleros. Fue algo realmente muy impresionante, pero no se abandonó a la comunidad en donde estaban ellos alojados. La biblioteca era un puente entre ese espacio donde estaban concentrados los guerrilleros y la comunidad más cercana, la vereda, el corregimiento, el municipio. Fue un trabajo realmente muy, muy valioso. Sí hay documentos, sí hay sistematización de la experiencia, pero yo sí distingo entre una sistematización de una experiencia y un protocolo, ¿sabes? Porque lo que es extraordinario de un protocolo tiene que ver con el tiempo. En una situación de emergencia, lo que se necesita es que se actúe rápido. Entonces, el protocolo es un aporte, pero fundamental, porque el protocolo organiza en medio de algo cuya esencia es el caos, ¿no? Es la disrupción del orden. Y por eso vuelvo a Marina, la importancia de esto. Yo creo que protocolos, no hay protocolos para emergencias, por supuesto, todos los países lo tienen. Acaba de haber una reunión hace 4 meses en Cartagena, una reunión regional, precisamente para tratar los temas de protocolos en prevención de desastres. Pero como bien sabes, son protocolos para emergencias que suelen no tomar en cuenta muchas veces lo cultural. Ahora que oí a Angélica, cuando hablabas del título de esto, que es realmente muy acertado, me parece, Angélica, el título que lo escogieron ustedes para este documento, y pensaba en la fuerza de las palabras, quería hacer como una interpretación particular de ese título, o una reflexión más bien que este protocolo está basado en algo que en suma son los derechos humanos. Y los derechos humanos son una invención de los hombres, son una invención de la humanidad. Y no tienen más de 250 años, 240, 230. Y como derechos humanos, en realidad, la mayor parte de esa andadura del concepto mismo y la idea misma está basada en lo que son derechos civiles y derechos políticos. La idea de que los seres humanos tenemos derechos culturales, derechos económicos, derechos sociales, es una idea que no tiene más de 40 años. Es una idea tremendamente frágil. Y es una idea que ha sido arropada y abanderada precisamente por organismos como la ONU y como la UNESCO. ¿De dónde nace esta idea y por qué adquiere tanta fuerza hace unos 60 años? De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Y a medida que mueren, yo creo, los últimos supervivientes de esa inmensa devastación que dejó 80 millones de muertos, también corre peligro, porque siempre son frágiles los conceptos, corre peligro la importancia de estos conceptos. Yo sí creo que los mediadores de lectura pueden ser la generación de abanderados de los derechos culturales, y lo son. Como tú decías, el factor humano, no hay un algoritmo que lo reemplace, no hay un protocolo que lo reemplace. O sea, los verdaderos héroes son los mediadores y los verdaderos protagonistas son los mediadores de lectura. Hay un juguete que tiene Google que a mí me gusta mucho que se llama Ngram Viewer. Y en ese juguete, uno lo pone en Google y le sale, uno pone una palabra y le cuenta a uno cuánto se ha usado esa palabra a lo largo de la historia, desde 1800 hasta hoy. Y yo ahí he puesto gobernanza, y uno ve que es una palabra que solamente desde 1996 se usa. Son conceptos, las palabras son conceptos que nos inventamos y que también pueden pasar de moda. Y derechos culturales, uno pone y puede ver exactamente en qué momento se empieza a usar la palabra, en qué el concepto y su misma fragilidad. Entonces, quería como agregar esa reflexión porque este protocolo está basado en eso. Está basado en la convicción de que todos los seres humanos, o como dice la UNESCO, que nadie se quede atrás, tienen derechos y derechos culturales, que muy bien con metáforas para la reconstrucción están tratando de respetarlos y de honrarlos, ¿no? Justo voy a retomar el hilo que acaba de decir Marian,
porque si hay algo que nos costó trabajo es nombrar las cosas. Y no sé si ustedes se acuerdan, desde que quisimos ponerle metáforas, bueno, hubo un montón de nombres. Antes de lo de metáforas, hicimos lo de la donación de libros. ¿Cómo le ponemos a eso? Entonces también fue otra discusión y acabó llamándose dispensario de lectura. ¿Por qué? Dispensario en el sentido antiguo de algunas ciudades todavía que hablan de farmacia, de algo que te dispensa cosas, ¿no? Dispensar de entregar, no de disculpar. Yo pensaba cuando leí que era mexicana, que era una expresión de México. Sí, es mexicana, sí, totalmente. Dispensario se le llamaba al lugar donde te atendía un médico, el dispensario médico, el dispensario, pero es un asunto de entrega, ¿no? Entonces, también nos costó trabajo, le pusimos ese nombre y creo que además enseguida lo entendió todo el mundo, entendió el concepto. Lo de metáforas también tiene un sentido, porque no trabajamos con la literalidad, trabajamos con los símbolos para este tipo de cosas. Y así cada uno de los conceptos o títulos que ustedes vayan a ver en estos 3 libros, créanme que fueron discusiones filológicas entre todos nosotros. Entonces, pero aún así eso adquiere un valor para el equipo, adquiere un valor de reflexión sobre lo que estás haciendo. Creo que esto a todos nos dio pretexto, Héctor, que también está aquí, que lo estoy viendo, pero hay mucha gente que forma parte del equipo de salas de lectura, que le llamamos así en la dirección, pero que realmente ve todos los programas de fomento a la lectura, que nos dio una sacudida, porque trabajábamos sobre líneas rectas que a veces tenían ciertas curvas y esto nos hizo repensar nuestro trabajo, repensar los conceptos que estábamos utilizando y casi fue pues refrescarnos y volver a empezar de alguna manera. Y creo que fue un ejercicio también muy interesante al interior. Sí, para seguir justo con el tema de la palabra, bueno, pues el asunto tiene varios caminos, ¿no? De ida y vuelta. Por un lado, el mediador y el promotor que actúa en ese espacio y que provoca que a través de la palabra se signifique, se resignifique, se hable, se nombre, ¿no? Pero también para la elaboración de este documento, porque fueron muy generosos nuestros informantes en hablar, ¿no? En compartir sus experiencias, en decirnos cómo le hicieron, por dónde pasaron, dónde hubo más dificultades, cómo las resolvieron. O sea, esa generosidad de todos los que nos apoyaron y de los que aquí aparecen algunos, pero lo que tenemos que reconocer siempre es que hay una gran experiencia detrás de todos estos documentos. No es un invento, no es el hilo negro, ni mucho menos. Es simplemente el reconocer y agradecer el trabajo de todos esos voluntarios y del equipo de la Dirección General de Publicaciones y del equipo de CERLAL y de tantos otros aliados que hemos tenido en el camino y que de verdad han sido muy generosos con la palabra, ¿no? Así es. Yo ahora quisiera darle palabra a ustedes porque varios de ustedes estuvieron en este trabajo. Entonces, si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo, compartir, estamos para servirles. Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Argüello. Bueno, gracias por aclarar esta parte de lo que es la sistematización y el protocolo. Bueno, nosotros trabajamos un proyecto en las comunidades aledañas, precisamente en Ecatepec. Estamos iniciando unas actividades culturales. Bueno, el sentido de emergencia, la fuerza de las palabras, bien lo decía Angélica, esto es como un piso común para tener como poder articular una serie de pasos, más o menos así lo entendí. Quiero entender que también para situaciones violentas se puede entender, ¿no? O se puede aplicar. Pues lamento decirles que ya pues estamos en un constante estado de violencia, ¿no? Y necesitamos articular lo importante de tener estas herramientas para poder llevar a cabo proyectos articulados, es importante. También otro tema que tocó Mariane es acerca de los derechos. Bueno, por allá pues todos conocemos el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Y es por lo que más andamos pidiendo, o sea, siempre creemos eso, pero a veces no llegan hasta allá.
pues mucho menos los derechos culturales. Esos están como hasta el fondo del costal, ¿no? O sea, los primeros que va sacando. Nosotros a veces nos preguntamos entre los compas, así le decimos a los amigos acá, ¿qué es lo que nosotros llevamos a la comunidad? Si al fin y al cabo lo que ellos necesitan es trabajo, es educación, son cosas prácticas. ¿Qué hace la cultura en medios como esos tan violentos, ¿no? Donde podemos encontrar casi diario una persona baleada o mujeres descuartizadas o drogas corriendo entre los jóvenes, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Reestructuramos el tejido social? Esa es la pregunta. A veces nosotros no la tenemos clara, tal vez ustedes, o tal vez nos la podrían decir, ¿no? Aclarar un poco. Gracias. Bueno, nosotros en el Programa Nacional Salas de Lectura tenemos, el programa, bueno, nació en 1995 y se ha mantenido, y sé que seguirá, estoy segura, porque estamos hablando de ciudadanos que de manera voluntaria y muy generosa ceden su tiempo, y tenemos muchos casos, muchos ejemplos, y por eso Salas de Lectura es como pues no sé, como el corazón, es el corazón, pero también de donde nacen las cosas, ¿no? Ahora en este momento no se me ocurre la mejor palabra, pero es de donde surgen estas cosas, porque escuchamos todo el tiempo que llega alguien y nos dice, fíjese que yo quiero abrir una sala de lectura porque en el parque de la esquina de mi casa muchos niños van a jugar y ya vi que hay unos tipos que los están viendo y sé que esos tipos venden drogas y yo les quiero ofrecer algo para que no se los lleven, ¿no? O viene otro mediador y nos dice, yo estoy trabajando en un centro de readaptación social con jóvenes o con adultos, o viene otra persona que nos dice, mi sala de lectura, cuando todo el mundo se va porque llegaron los narcos, y los hombres tuvieron que huir y escaparse, bueno, pues hay una mediadora que se queda en el kiosco de la plaza del pueblo y dice, yo de aquí no me muevo, ¿no? O sea, esos ejemplos hay muchos, están documentados varios de ellos en el premio de fomento a la lectura, antes Premio México Lee, que también se pueden consultar en la página de librosmexico.mx, y son muchos ejemplos de cómo la lectura, el crear estas comunidades lectoras, son una opción para imaginar esos mundos mejores, ¿no? Digo, la verdad es que Michel Petit lo dice mucho mejor que lo que yo pudiera decirte, ¿no? Pero más allá del discurso es que tenemos los ejemplos reales y vivos de que es posible, que a través de la palabra se puede concebir y se pueden buscar esos mundos mejores y posibles, ¿no? Sí, yo quería agregar que cuando tú le lees a un niño, o sea, la lectura en la primera infancia es tan importante, pero todavía se piensa que es algo bonito, que es algo que desarrolla la imaginación, pero todo como en un lenguaje muy vaporoso y muy gaseoso, mientras que la compota de zanahoria y la vacuna sí son fundamentales. O sea, yo siempre pienso, la lectura es la tercera pata del trípode. El trípode se cae sin la lectura. Está más que comprobado por la neuropediatría que la lectura en un niño, el leerle a un niño y que él empiece a leer desde pequeño, fortalece todo su desarrollo neuronal, sus procesos cognitivos. Ese niño llevará mejor pan a su mesa de adulto. Y tal vez podrá evitar tener que tomar el camino de la violencia, porque va a aprender a articular de una manera más clara sus ideas, porque va a aprender a comunicarse mejor con el mundo, porque quizás desarrolle la tolerancia y la capacidad del diálogo. Y esos son caminos que pueden ser caminos alternativos, no necesariamente, también se trata de oportunidades económicas, se trata de muchos otros factores, tampoco se trata de decir que la lectura es la panacea contra todos los males, pero sí es un factor importante. Quería decir eso y mientras hablabas me acordaba de algo que me gustaría contarte. Hace muchísimo tiempo yo dirigía una revista y los directores de medios en ese momento era un momento muy difícil del conflicto armado en Colombia. Y nos llevaron a los directores de medios a reunirnos con la cúpula de las FARC. Era una mesa así larga, toda la cúpula de las FARC de un lado y todos los directores de medios de este.
y yo tenía enfrente a un guerrillero a quien yo sabía quién era más o menos el jefe de la coordinación de los secuestros de las FARC, y me puso el fusil así enfrente, con la boca del fusil aquí, mirando aquí casi en el estómago. Y yo tenía un lapicito en la mano y como una idiota, yo no sabía qué hacer, me daba mucho, me ponía nerviosa tener un fusil así atravesado en la mesa, y los periodistas habían aceptado todos eso, los directores de los medios. Y yo como una tonta cogí el lapicero y le dije, este escribe mejor. Y me contestó muy rápido, no, escribe con mejor ortografía, que es distinto. Ese hombre fue asesinado por las mismas FARC muy poco tiempo después, por líos de dinero. Semejante inteligencia, la capacidad de contestar con tanta agudeza, tan rápido, dejarme totalmente muda. Si ese hombre hubiera tenido acceso a la lectura desde pequeño, yo pienso que su vida hubiera sido otra y no acabar asesinado a manos de sus propios compañeros. Yo nada más rápidamente también una cosa muy reciente, estuvimos en Chiapas, como les comentaba, también para atender en Tapachula la caravana, y gracias también, no quiero dejar pasar el agradecimiento a los enlaces de Fomento a la Lectura. Aquí tenemos algunos de nuestros enlaces, Tlaxcala, Puebla, y en Chiapas, bueno, pues nos ayudaron a armar la atención a la caravana. Y me manda Ramón, nuestro enlace en Chiapas, me manda unas fotos y el mensaje de unos migrantes que decían que estaban muy agradecidos porque les habían acercado unos libros, los niños estaban jugando con el libro álbum, ¿no? Lo exploraban, lo veían, lo que sea, pero ese agradecimiento que querían transmitirnos, ¿no? O sea, yo me quedo con eso, ¿no? O sea, por un momento, aunque sea por un momento, ahorita dijiste, no es la panacea, no vamos a resolver el problema de la migración, pero vamos a darles un momento de paz, ¿no? O sea, a través justo de ese contacto, de ese que hay un mediador capaz de compartir, vente, vamos a leer, te voy a leer un poema, te voy a contar un cuento, te voy a narrar una historia, o simplemente vamos a ver este libro álbum así grande con unas hojas preciosas y una pasta gruesa así muy bonita y muy colorida y que les produce un gozo, ¿no? Por un momento, ¿no? De eso que les está pasando. Otra vez, no se los vamos a resolver nosotros, pero por un momento todos estuvimos en el mismo lugar, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Bien, yo quiero felicitarlas por el trabajo. Yo soy docente de bachillerato y coincido totalmente con lo que acaban de comentar. También vivo en Ecatepec, sabemos las historias de fuera, pero creo que yo le llamo así desde nuestra trinchera, que es la mía, es el salón, es cuando yo les invito. Y sí se dan cuenta ellos de la diferencia de lo que está afuera y lo que está dentro, y creo que esa situación de, a lo mejor no es estar en algo que no es su realidad, más bien esa también, yo les digo, esto que está aquí, porque un chico me dijo, maestra, es que cuando estamos aquí y voy para allá, aquella es mi realidad. Le digo, no, ¿qué crees? Esta también es parte de tu realidad, nada más que necesitas unir las dos y entonces tú actuar. Es decir, la fuerza de las palabras que nosotros tenemos como mediadores, porque me considero mediadora, soy docente, les damos a ellos en una sola palabra o en una frase, a veces esa fuerza que ellos necesitan. Y por otra parte también lo podemos hacer al revés. Por eso cuando hablamos nosotros con los docentes, lo comparto con mis compañeros, es muy importante lo que tú le dices y tenemos que motivarlos o impulsarlos a saber que hay más. Y un libro les permite conocer más, pero también conocerse a ellos, su capacidad y sus habilidades, que como bien dice, pueden ser aprovechadas de una mejor manera. Les felicito por el trabajo. Gracias. Muchas gracias. En el caso de Ecatepec, me voy a permitir además decir algo. Creo que ahora nosotros ya no estamos a tiempo, pero a lo mejor valdría la pena plantearse intervenir con metáforas en algún momento. Y lo digo sobre todo de cara a mi equipo porque a lo mejor sí deberíamos dejar algún tipo de planteamiento. Y yo sí creo que para la situación que está viviendo Ecatepec habría que hacer un programa especial, porque ahí hay muchas cosas.
el asunto de los feminicidios, por ejemplo, que tiene que ver con otros fenómenos. Es decir, ahí habría que hacer un programa especial, pero ya tenemos una base que a lo mejor sí sería bueno registrar y proponer su implementación en esa zona, porque además estamos a 3 pasos, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Muchas gracias, mi nombre es Gustavo Morales, les felicito, créanme que el estar aquí es de bastante importancia, porque aunque seamos pocas personas, las que estamos aquí somos las adecuadas y las que vamos a transmitir el mensaje. Me causó mucha alegría que mencionara que una lectura sí cambia la vida de una persona, porque quisiera compartirle una anécdota bastante rápida. Uno de mis primeros empleos fue vender enciclopedias. Y dicen que para que tú vendas algo, primero tienes que creer en lo que vendes, ¿no? Afortunadamente mis padres de chico me compraron muchos libros, me leían antes de ir a dormir y me gustó mucho. Y de verdad que cuando uno regresaba a hacer el cobro de la enciclopedia y escuchaban que los niños estaban leyendo los libros, o que inclusive una mamá una vez me dijo, oiga, mi hijo se la pasaba viendo la tele con los libros que le compré, se la pasa más en los libros. Entonces es cuando uno se daba cuenta que sí hacía la diferencia, independientemente del trabajo, sino llevándole un libro a una persona. En la situación de Ecatepec, comparto con ustedes que es bastante complejo. Soy vecino de Ecatepec, del municipio de Coacalco, y créame que el problema no es la zona, no es nada. Somos municipios ricos en cultura y en todo, pero lo que falta es eso, llevarle un libro a la persona en el momento adecuado, para que el libro, como lo dijo usted, sea más importante que un rifle, aunque tenga menos ortografía, pero que llegue a la persona en el momento adecuado. Porque aparte de que la lectura hace que tengamos conocimiento y el conocimiento nos lleve a la tolerancia, entonces es solo así es como podemos cambiar la sociedad en la que estamos. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. ¿Puedo? Bueno, pues yo agradecerles a nombre seguramente de cientos y miles de mediadores que existimos en la Ciudad de México y en las zonas aledañas, porque estos últimos meses, a partir de septiembre del año pasado, creo que ese dolor ajeno lo hemos convertido en propio para poder seguir, para poder continuar en esta ciudad y en este país tan desesperanzado. Y bueno, las metáforas han sido así. Del desastre, de lo trágico, se ha convertido en la esperanza de muchos niños. Y bueno, pues yo agradecerle principalmente a Mónica, porque pues hemos trabajado directamente con ella y bueno, con muchos compañeros que hoy no están, seguramente por sus trabajos, ¿no? Por sus otras actividades, pero sí ha sido, nos preguntábamos cuando hacíamos nuestros pequeños aportes en los talleres, si esto lo veríamos reflejado. Y bueno, pues es muy emotivo poder encontrar palabras mías en ese libro, esas aportaciones así bien bonitas, ¿no? Y yo agradecerles esa idea, bueno, Angélica, maestra Marina y bueno, doctora, qué gusto tenerlas porque ha sido un esfuerzo que hoy ustedes entregan a nombre de muchos. Hoy empieza casi, ya tenemos un nuevo gobierno y bueno, esperemos que ese nuevo gobierno también tenga esta continuidad que esperamos, porque ha sido un proyecto maravilloso que se ha afincado sí en la tragedia, sí en la desesperanza, pero yo creo que más bien hoy la fuerza de las palabras nos van a seguir, nos van a animar para continuar como mediadores, porque ese es nuestro compromiso ético. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues creo que nos tenemos que despedir ya. ¿Quieres cerrar? Si me permites, doctora, agradecer también al equipo de talleristas de la Dirección General de Publicaciones, el cuadernillo que también está disponible en descarga. Traeremos algunos aquí a la biblioteca, si te parece, doctora, para que se comparta con el público que asiste a la biblioteca, si no se puede descargar. El cuadernillo, bueno, como decía la doctora, pues tiene muchos tips para trabajar con diferentes grupos y bueno, pues es resultado de este trabajo de los talleristas, Adriana, Rocío, Kenia, Cristian, ¿quién me falta? Kenia, Rocío, Adriana, Cristian y Mónica. Bueno, todos, que no me falte ninguno, pero bueno, agradecérselos porque sí es un esfuerzo que hay que reconocer y que bueno, que con gusto compartimos y que gracias a la doctora pues se puede poner a disposición de todo el público. María, no sé si quieras decir palabras finales.
No. Okay. Yo creo que les corresponde a ustedes, porque ustedes son los protagonistas, Marina, bueno. de No, esto. mira, los protagonistas son los mediadores que nos están acompañando. Nosotros solo hacemos nuestro trabajo acompañándolos a ellos. Y agradecer a Jamie y a Sí, Mariana, por favor. supuesto. Bueno, pues el material está a disposición abierta. Lo que necesiten, saben dónde encontrarnos aún. En Libros México está todo este material, está, como dijo Angélica, en una parte que se llama Observatorio de la Lectura y del Libro, están las experiencias de otros mediadores que se han premiado a lo largo de los últimos años, que pueden ser inspiradoras, pero que también pueden dar ideas para desarrollar cosas en comunidad. Y retomando la intervención de Catepec, de nuestro compañero de Catepec, la primera intervención, yo solo quisiera decir que no hay que olvidar que la cultura, a pesar de que es un concepto sobre el que se está discutiendo todo el tiempo, de qué es cultura, de que ahora hay una cosa que se llaman derechos culturales, etcétera, la cultura es la manifestación del ser humano. No podemos hacer una separación tajante entre las necesidades económicas, sociales y políticas y las necesidades culturales, porque las necesidades culturales están dentro de nosotros. La idea de trabajar en cultura y de intervenir en poblaciones que seguramente como primera instancia necesitan otro tipo de cosas más tangibles, no tiene que ver más que con el reconocimiento de su humanidad. Eso que no hay que perder, eso que él no tiene que olvidar, la persona que está ahí. También, y Angélica lo sabe, hemos escuchado muchos casos de mediadores de lectura que han sido salvados, incluso salvados en términos literales, de muchas cosas, de crimen organizado, de trata de blancas, de matrimonios violentos, gracias a que hicieron comunidad como mediadores de lectura, que esa es otra de las ventajas que tiene el hecho cultural, que la cultura no se hace sola. La cultura siempre se hace en comunidad, y volvernos a juntar, volver a ser hospitalarios y volver a hablar entre nosotros quizás sea el principal ejercicio que debamos hacer para cualquier tipo de reconstrucción. Pues yo agradezco muchísimo su presencia, mucha suerte a quien esté trabajando en estos espacios, mucho ánimo y nuestro profundo agradecimiento desde la Dirección General de Publicaciones. Muchas gracias.